Muy buenas noches, bienvenidos sean todos al primer Café Con de la ciudad de Pereira, de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, de la ciudad de Pereira. En estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento, la situación nos ha obligado no a hacer el Café Con como veníamos acostumbrados, con un público importante de amigos de la biblioteca llegando a nuestras instalaciones, sino nosotros trayendo a los escritores vía internet. Y es para mí un placer, un honor poderles presentar a dos grandes escritores con quienes mejor iniciar el primer Café Con del año 2020 que con Alberto Antonio Verón Ospina, escritor, filósofo, poeta, y nuestro querido Rigoberto Gil Montoya, escritor, crítico literario, investigador, académicos, ambos profesores de la Universidad Tecnológica y que están presentes en esta noche para hablarnos desde sus casas, desde sus espacios, de la obra de tal vez uno de los escritores más queridos del siglo XX, autor de Últimas Tardes con Teresa, que es una de sus obras más importantes, el maestro Juan Marcé, recientemente fallecido, y que nuestros dos escritores invitados tuvieron una relación cercana con su obra y con el autor mismo. Así que los quiero dejar en este conversatorio especial que inicia una serie de cafés con que en este año van a estar varios autores invitados para hablarnos de literatura desde la Biblioteca Pública de Pereira, Ramón Correa Mejía. Los dejo entonces, muy buenas noches, con Rigoberto Gil. Hola, Rigoberto. Hola, Carlos Vicente, Cabija. Te agradezco mucho la invitación y la invitación que también nace de Alberto, cuando nos planteamos la necesidad de dialogar sobre un autor tan importante como Juan Marcé, lo cual agradezco mucho. Muchas gracias, Rigoberto, por aceptar la invitación. Y estamos con Alberto Antonio Verón. ¿Cómo estás, Alberto? Carlos Vicente, un cordial saludo allá en el instituto, en la biblioteca, donde por primera vez hace mucho tiempo ya tuve la oportunidad de prestar una de las novelas de Juan Marcé, que estaba en uno de los anaqueles de la biblioteca cuando quedaba en el antiguo edificio de la estación de tren, ¿sí? Allí estaban algunas de las obras de Marcé. Estoy hablando de 1983, 84, y me parece que es una bonita oportunidad de recordarlo hoy y de familiarizarnos a quienes no le conozcan con la obra de quien fuera Premio Cervantes de Literatura en el año 2011. Muy bien, pues bienvenidos entonces, querido público, a este conversatorio. Y Alberto Antonio, Rigoberto, ¿están ustedes dispuestos a hablarnos de Juan Marcé? La noche es suya. Proceda. Cabeza, muchas gracias. Alberto, a propósito de esa, digamos, ese recuerdo que tienes de Marcé, estaba pensando yo en estos días, a propósito de la necesidad de este diálogo entre nosotros sobre Juan Marcé, cuando tuve yo ocasión de escuchar por primera vez de este autor y que me haya interesado. Y hay algo que inmediatamente me remite a tu casa de La Tercera. Yo te conocí si mi memoria no me falla, en el año 91 o 92. Y nos conocimos, cuando los dos nos conocimos, en tu casa, en un cuarto que tenías muy, muy bonito, que siempre lo he recordado como un sitio muy íntimo, muy privado. Yo recuerdo que cuando conocí ese cuarto tuyo, lo primero que sentí es que estaba en un cuarto de un escritor, y esa es una imagen que siempre recuerdo gratamente.
Y recuerdo que una tarde nosotros estábamos charlando, seguramente de literatura, estábamos de manera muy tranquila, recordando cosas, tú recordando como toda esa experiencia que habías tenido en la escritura de tu tesis en la Universidad de Caldas, de filosofía, a propósito de Stendhal, a propósito de una obra entrañable que para ti fue muy importante en su momento y que la reflexionaste con elementos literarios y filosóficos. Y recuerdo que una de esas tardes llegó otro amigo tuyo y empezó un diálogo entre los tres muy interesante. Ese otro amigo tuyo era Gustavo Colorado Grisales. Y lo tengo muy presente en mi memoria porque lo recuerdo en sudadera, en camiseta, como muy tranquilo, muy fresco. Y él traía creo que era su primer libro publicado. Ese primer libro publicado era un libro de cuentos titulado El verano de Tony Manero. El último verano de Tony Manero. La memoria que yo tengo es que cuando yo leí ese libro, inmediatamente el contenido de ese libro me remitió a Juan Marcé, porque es un libro de cuentos, tú lo recordarás bien, la mayoría de relatos suceden en el barrio popular Modelo, sucede en La Rebeca, sucede en la Circunvalar, como en esa zona fronteriza entre Barrio Popular Modelo, Circunvalar, Barrio Corocito, una zona que a mi modo de ver sigue siendo muy interesante. De hecho, tú viviste hace algunos meses por esa zona, o por lo menos tenías mucha cercanía más bien a esa zona. Siempre me ha parecido muy interesante y Gustavo Colorado logra construir unos personajes que yo te diría, pues en mi memoria, como personajes juveniles, personajes con ganas de ascender, personajes con ganas de cambiar de rumbo, personajes profundos, muy, muy quietos por ciertas situaciones. Y recordarás que en esos cuentos de Gustavo Colorado aparece el pijo aparte. Y por supuesto, al hablar del pijo aparte, estamos hablando de la influencia, sin duda, de la literatura de Juan Marcé en esos, digamos, primeros intentos narrativos de Gustavo Colorado. Ese es como el momento que yo quiero recordar, como ese vínculo primero de la amistad entre los tres y después el hecho de que sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, aparece entre los tres una figura como Juan Marcé. Cada uno a su manera ya lo había leído unos textos, lo teníamos muy presente y empieza a tejer entre nosotros también unas urgencias, ¿no? Unas necesidades de pensar en voz alta el hecho de la escritura. Que quisiera como que empezáramos el diálogo precisamente evocando ese momento que yo sé que lo debes también tener muy fresco. Bueno, yo quisiera antes de llegar, tú dijiste qué año, Rigoberto, 1992. 91-92. Listo, mira. Entonces, en el año de 1991, precisamente acá tengo la tesis. Había sustentado mi tesis de pregrado en la Universidad de Caldas de Manizales, en la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente sobre la novela Últimas tardes con Teresa de Juan Marcé, ¿sí? Esa fecha de 1991 es muy importante y me ponía a pensar también que nosotros fuimos la generación de la Constitución del 91, creo que era de la octava papeleta, ¿sí? La sexta papeleta, creo que era. Sexta o séptima papeleta, algo así, sí. Perdonarán ustedes ahí el lapsus, pero creo que eso es muy importante señalarlo, porque era un ámbito de esperanza libertaria,
uno puede decir que ese momento de la Colombia entre 1988 y 1991 es un tiempo muy convulso, pero es también un tiempo de grandes esperanzas. Y parte de esas grandes esperanzas las ubicaría alrededor del tema de la literatura y alrededor del tema de las búsquedas literarias. Y una de esas búsquedas literarias se cifró, en mi caso, en la literatura de Juan Marcé. Quisiera contar también algo bien interesante. En esas sustentas, quien fue mi tutor de tesis, de la tesis de pregrado sobre Juan Marcé, fue el profesor José Fernando Calle. José Fernando Calle era un profesor de Derecho de la Facultad de la Universidad de Caldas, pero él era conocido más que como maestro de Derecho, que era un buen maestro de Derecho, como un lector de literatura, ¿sí? Específicamente de literatura norteamericana. Y en ese momento no era tampoco muy usual. Yo me atreví yo planteé un tema de hacer una tesis sobre un literato, y en la Facultad de Filosofía me propusieron, bueno, ¿quién podría ser? Y aparece José Fernando Calle, a quien algún escritor colombiano, creo que fue Juan Esteban Costaín, en una columna del Tiempo, lo llamara como uno de los mejores lectores colombianos de literatura. Y yo doy fe de que José Fernando Calle tenía un gusto excelente para escoger los libros que leía. Tuve la oportunidad de seguirle sus lecturas y de leer y de aprender y de conversar con él. Y los dos jurados de esa tesis fueron Roberto Vélez Correa. Roberto Vélez Correa fue uno de esos hombres que se formó como maestro de literatura, como crítico literario, ahora que está como nuevamente a hablar en la ciudad de la crítica literaria. Y Roberto se puso en una tarea importantísima, fue evaluar los contenidos, la historia, las perspectivas de la literatura caldense. Y en ese momento, Roberto Vélez fue convocado a ser lector de mi trabajo sobre Juan Marcé. Y la otra lectora convocada fue la profesora María Liliana Herrera, profesora de filosofía en Manizales en ese momento. No creo que estuviera todavía en la Universidad Tecnológica de Pereira. Estaba en Manizales. Bueno, lamentablemente uno podría decir que primero partió Roberto Vélez Correa, luego partió José Fernando Calle, el año pasado partió Liliana Herrera, y este mes de julio de 2020 nos dejó Juan Marcé. Bueno, eso es un poco también los periplos o las trayectorias de la vida, pero antes de llegar a ese cuarto y a esas lecturas, quería también como señalarte todo lo que puede haber de nombres, de vocaciones tras de un trabajo de lectura. Claro que sí, Alberto. Tú ya han pasado muchos años, me corregirás por favor, pero yo recuerdo que en tu trabajo de tesis, que yo lo conocí, tú hacías una relación entre el personaje del Pijo aparte, en Últimas Tardes con Teresa, y con Stendhal, con Rojo y Negro, con Julián Sorel, ¿cierto? ¿Estoy equivocado? Tú hacías ese parangón, tú hacías ese, porque es que además la tesis en ese sentido se vincula justamente con unas preferencias tuyas
lectorales, pero ante todo por unas preguntas muy profundas sobre el hecho de la literatura, y logras vincular, esa es mi memoria, a Marcé con Stendhal. ¿Estoy por esa vía? No, estaba viendo acá justamente el índice de esa monografía, todo el tema del tiempo. Sería bueno como ubicar a las nuevas generaciones de lectores en por qué es importante Juan Marcé y por qué en ese momento de finales de los años 80, a nosotros también nos importa y nos impacta Juan Marcé. Estamos hablando de 30 años atrás, 3 décadas, es muchísimo tiempo, y me puse a ver cuántos textos en Colombia fueron publicados luego del fallecimiento de Juan Marcé. Yo alcancé a publicar uno en papel Salmón de la Patria, un pequeño homenaje, y en Las Artes la noticia salió como noticia de redacción en la página del Espectador. De resto, silencio sobre la obra de Marcé. En España, impresionante. Todo el mundo dijo, escribió algo. Mario Vargas Llosa escribió, Javier Cerca se pronunció, bueno, todos los grandes de la literatura española. Eso para decir algo muy inquietante, que en las últimas décadas, y me estoy metiendo en tu territorio, Rigoberto, en las últimas décadas la literatura se pareciera volverse cada vez más insular, supuestamente más nacional, o si se quiere más municipal. A mí me parece que esa generación, la de Juan Marcé, es un escritor nacido en 1933, unos años luego de autores como García Márquez, pero estamos hablando prácticamente de esa misma generación, ¿sí? Esa generación formada, ¿no?, alrededor de la orientación editorial de doña Carmen Balcells, la gran editora española, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, los hermanos Goytisolo, Juan García Ponce, García Hortelano, Marta Traba, Ibarbengoitia, Ribeiro, Ángel Rama, ¿sí? Estamos hablando de una generación de escritores que tenían una aspiración iberoamericana, ¿sí? Y no había internet y no estábamos supuestamente en el mundo de la globalización. Y uno se atrevería a decir que la generación, esa generación que convocó en Barcelona, en Buenos Aires, en Ciudad de México, a todos estos escritores, estaban profundamente marcados por ese sueño, por ese interés de una literatura latinoamericana, una lengua franca, la lengua española, que era la que terminaba conectándolos. Y había unos elementos, y ahí sí voy, ¿por qué me interesó a mí tanto Juan Marcé en ese momento? Por un lado, su interés por la ciudad, las paradojas. Un escritor de talla universal como Marcé, su universo de su mundo literario es básicamente unas calles de la ciudad de Barcelona, el barrio El Carmelo, el Paseo de Gracia, unos cuantos cines, las Ramblas, y es en ese universo citadino donde logró Marcé construirse un mundo.
si bien era un escritor barcelonés, a propósito de nuestras actuales polémicas a veces, nunca estuvo atormentado por ser un escritor de la catalanidad, ¿sí? O por ser un escritor español, porque justamente venían del franquismo. Es una generación que le toca romper, de hecho, toda esa generación de escritores españoles, donde también podríamos incluir a Jaime Gil de Viedma, al poeta Carlos Barral, ¿sí? Esa generación vivió, crecieron en el mundo de la dictadura y a mediados de los años 60 empezaron a dar esa pelea por la democracia. Entonces, cuando yo leo en la Biblioteca Pública Ramón Correa, por allá a finales de mi bachillerato, los primeros textos de Juan Marcé, creo que una de las primeras novelas que yo leí de Juan Marcé es una novela de 1980 que se llama Si te dicen que caí. Si te dicen que caí, un thriller, ¿cierto? Una novela negra. Y luego me encarreté completamente con la narrativa de Marcé. Habían dos elementos que en ese momento a mí me importaban mucho de su narrativa. Era el tema de la ciudad y el tema del diseño de los personajes, la tensión, usualmente en Marcé, que es recogida también, y él mismo lo dice, de la novela folletinesca, y eso me llevó al arquetipo del rojo y negro de Stendhal, de ese encuentro, de ese choque, pero también esa atracción entre el mundo de la burguesía y el mundo del pueblo. Y en el caso de ese personaje del que hacía referencia ahora, el Pijuaparte, y el gran personaje, el arquetipo de la novelística de Marcé, que es Teresa Serrat, que reúne esos personajes posteriores y anteriores del mundo femenino, ¿sí? Ese encuentro de ese muchacho venido del sur de España, de la Murcia pobre, ¿sí? En la frontera africana, que llega al norte progresista, montado en toda la dinámica del progreso, que era la Barcelona de finales de los años 50 y principios de la década del 60. De hecho, creo que a vos también terminó afectándote mucho ese tema de Marcé, porque Marcé también en su momento se burló del movimiento estudiantil. Bueno, no voy a emplear bien la palabra porque me parece que en este momento no se debe usar de esa manera. Puso en cuestionamiento muchos de los ideales del movimiento estudiantil barcelonés de la década de los 60, ¿sí? Entonces, Teresa Serrat es una niña de la burguesía catalana cuyo novio es uno de los líderes estudiantiles del momento, y ella, por esas situaciones rocambolescas de la vida, como las define el narrador, se encuentra con Juan Marcé, lo descubre al lado de Maruja, que es la chica del servicio de la casa, y a la chica Teresa le gusta este joven un tanto moreno, de cabello con gomina, a lo James Dean, ¿sí? Y se mete en una relación con él. Entonces tenemos como esa estructura del folletín, y creo que en esos momentos ese tipo de situaciones a mí me atraían profundamente. Bueno, Alberto, es que es muy interesante, porque estás como buscando una raíz de la narrativa de Marcé, y creo que das en el punto cuando dices la literatura del folletín. Incluso eso me recuerda
que España tuvo un movimiento muy fuerte, un movimiento cultural editorial muy fuerte a finales del siglo XIX, que se llama, pues es literatura del folletín, pero fundamentalmente se llama literatura de cordel. Esa literatura de cordel, de folletín, es una raíz muy interesante en la literatura española, pensando sobre todo que de alguna manera esa literatura se va a reactualizar, es decir, van a volver a tratarse esos temas, pero con unos, diríamos, instrumentos distintos, con unos elementos diversos, pero finalmente sigue siendo una literatura de cordel. Lo hacen los españoles, lo hacen los latinoamericanos, pensemos en Manuel Puig, por ejemplo, con Boquitas Pintadas, la traición de Rita Hayworth. Lo hace también a su manera Guillermo Cabrera Infante en La Habana para un infante difunto, y lo va a hacer Marcé a propósito. Lo van a hacer dos escritores en especial, porque yo quisiera como que pudiéramos también observar a Marcé como parte de una generación muy potente de escritores españoles. En este orden, tú ya también has planteado algo que es muy interesante, y es el hecho de que cuando hablamos de Marcé y de una generación, Marcé nace en el 33, García Márquez nace en el 27, es una generación que empieza a escribir en el momento en que ya se ha impuesto el franquismo, ¿cierto? Es decir, Franco llega en el año 39, impone un régimen. Esas primeras 2-3 décadas del régimen franquista es de mucha tensión, de mucho silencio, de mucha represión, y de pronto estos autores, entre ellos, por supuesto, nuestro querido Marcé, comprenden que son testigos desde su infancia, desde su adolescencia, de una suerte de realidad social que está partida, que está silenciada, que pareciera de alguna manera como normalizada, pero con unas fuertes diferencias de clase. Y creo que eso lo traduce muy bien Marcé, como lo traduce, por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán, muy bien en una novela suya que considero una obra maestra, que es Los mares del sur, donde justamente uno, a través de unos argumentos muy complejos, se da cuenta, después de estar ya muy avanzada la novela de Vázquez Montalbán, que el gran tema es la corrupción del franquismo, la corrupción, en este caso el asunto inmobiliario, por allá en años 50, años 60, a propósito de un personaje que a mí siempre me parecerá memorable, que es Stuart Pretel, un burgués de una familia precisamente de la alta sociedad, pero corrupta, y que a raíz del aprovechamiento de que hay un régimen, en este caso militar franquista, pues se enriquecen a la sombra del poder. Digamos que Marcé va por ese lado, Alberto, en el sentido de que su literatura no es una literatura que se quede en el mero argumento, no es una literatura que se quede en el mero, diríamos, goce por el thriller, goce por la acción. En estos días hablábamos tú y yo te decía que Marcé es supremamente complejo, y supremamente complejo porque él, si bien no olvida sus personajes, estoy pensando, por ejemplo, en dos novelas que yo aprecio mucho, que son, por ejemplo, esta novela de Ronda del Guinardó, es una novela que casi no se menciona, es una novela complejísima, hablaré algo de ella, o esta última, Canciones de Amor en Lolitas Club, ¿cierto? Aparentemente son novelas que tratan como el tema del argumento emotivo, donde los personajes entran en contradicciones, siempre hay un detective, un policía, hay un crimen, hay un cuerpo, y uno podría pensar ingenuamente
que se trata simplemente de un autor que entretiene, pero no. Siempre que nos metemos en el universo de Marcé hay una introspección, siempre hay personajes que se están mirando hacia adentro, siempre son personajes que tienen algún problema mental, son oligofrénicos, son melancólicos. Siempre hay como una desviación de la personalidad, como si a través de ellos uno pudiera advertir un malestar, ¿cierto? Un síntoma social muy, muy fuerte. Pensando en eso, Alberto, y pensando en tu experiencia de viajero, tengo muy presente que tú conoces muy bien Barcelona. Y yo sé que has ido a Barcelona. Tú eres de los viajeros que va a los lugares a buscar las huellas de los personajes, de los escritores, etcétera. Qué bueno que nos contaras cómo ha sido esa experiencia tuya de llegar a esos lugares que tú sabes que están vinculados con la memoria de escritores que tú quieres mucho, entre ellos Marcé. ¿Qué has encontrado en esa experiencia de viaje? Bueno, hay sueños que terminan, hay sueños que son aplazados, hay sueños que no se realizan y hay sueños que se realizan cuando uno muchas veces ya no los espera. Entonces, en el momento en que elaboré, bueno, en el momento en que me embebí en la lectura de esas novelas de Juan Marcé de época, Encerrados con un solo juguete. ¿Qué es su primera novela? Exacto, La oscura historia de la prima Monse, Las últimas tardes con Teresa, que es tal vez su novela más estruendosa. Ese momento Marcé, yo lo veo a la luz de dos situaciones. En Colombia, el tema de la guerra sucia. Entonces recuerdo que mientras yo escribía en unos cuadernitos rojos primero mi tesis sobre Marcé, asesinaban líderes políticos. Recuerdo a Bernardo Jaramillo Osa, a Carlos Pizarro León Gómez, a José Antequera, por solo nombrar algunos, ¿sí? Entonces esa elaboración de esa tesis, por eso digo que está atravesada por un momento muy, muy complejo de la lucha en Colombia del Estado con el cartel de Medellín, ¿no? Y la respuesta del cartel de Medellín, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, pero también esa experiencia, eso por un lado la experiencia de contexto histórico, pero esa experiencia lectora de Marcé tiene una banda sonora, y esa banda sonora son las canciones de Joan Manuel Serrat. Me voy a permitir brindar por Salud. Por Joan Manuel Serrat y por Joan Marcé. En ese momento no tenía la conexión entre Marcé y Serrat. Luego, con los años, me doy dando cuenta, pues comprendo que había una gran cercanía, ¿sí? Y ahorita más adelante pudiéramos referirnos a eso, que una de las primeras incursiones en el cine de Juan Marcé es junto al poeta Jaime Gil de Viedma en la elaboración de un guión de una película de 1973, de la película Mi profesora particular, con Analía Gadé.
y Juan Manuel Serrat, Analía Gadé era la profesora de piano, y Joan Manuel Serrat era el joven aprendiz, el joven músico, ¿sí? Y una de las primeras versiones que los serratianos conocemos de Serrat es esa canción, Porque te quiero a ti, porque te quiero, esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, aparecen ahí, en esa película. Años después, Joan Manuel Serrat va a musicalizar un cuento de Juan Marcé, Los fantasmas del Roxy, ¿sí? El mítico teatro. Entonces, cuando yo llego a Barcelona, hice una visita ya más especializada. Voy en búsqueda de las huellas del Teatro Roxy, en búsqueda de las huellas del barrio El Carmelo, del Paseo de Gracia. Ese viaje lo hice en el 2017, ¿sí? Ahora lo veo con mucha nostalgia, ¿no? Porque hasta hace unos 3 años pareciera que el mundo lo teníamos muy próximo, y con esta situación trágica que vive el planeta, pareciera que de nuevo tuviéramos el mundo muy lejano. Y hago el recorrido de Barcelona y me voy hacia la parte alta de Barcelona, el Parque Güell, donde queda el Museo Gaudí, sale uno del Museo Gaudí, y Claro, y se baja uno por las calles empinadas del Carmelo, y uno se da cuenta que si bien el panorama turístico se ha sofisticado, se ha modernizado, pero continúa siendo un barrio una zona habitada por familias de migrantes, ¿sí? De hecho, esa parte alta de Barcelona, donde el Pijuaparte observa la ciudad, observa el Mediterráneo, el mar, está habitada por familias ecuatorianas que tienen sus restaurantes allí y han pasado la migración ecuatoriana que es tan fuerte en España. Entonces, hay una biblioteca que tiene el nombre de Juan Marcé. Entonces, la figura de Juan Marcé es potentísima, porque el tipo se inventa la ciudad. Él mismo dice que cuando era adolescente iba a cine, a uno de estos teatros como el Roxy, y contemplaba, y de pronto ve una película de Hollywood. Algunas escenas de esa película de Hollywood habían sido filmadas en Barcelona. Y el joven Marcé, se queda estupefacto. Venga, ¿cómo es que nosotros llegábamos en los años 40, 50, en medio de la dictadura, a escaparnos del sombrío mundo dictatorial y a soñar con Hollywood, con el modo de vida norteamericano, con las chicas rubias platino? Y de pronto Hollywood nos dice, es que Barcelona es una ciudad interesante. Y él lo plantea como una reflexión, y vuelvo a insistir en eso, el valor universal que tiene lo local. Pero ese valor universal que tiene lo local parte de la capacidad de Marcé de leer la literatura universal, de poder dialogar
dialogar no solamente con los escritores españoles anteriores a él, la generación de Jean María Segarra, del mismo Camilo José Cela, o de los más anteriores, de Baroja, de Unamuno, o la generación del realismo español, sino poder dialogar con sus otros escritores que fueron los que más le impactaron. Me refiero a William Faulkner, ¿sí? Me refiero a John dos Passos, ¿sí? A esa literatura norteamericana, porque precisamente, Rigo, tú ahorita estabas hablando de que aparentemente cuando usted se lee a Marcé, de pronto se encuentra con un thriller, se encuentra con un asesinato en un teatro, se encuentra con un policía, se encuentra con un anarquista, se encuentra obviamente como con la tipología de la novela negra, pero es porque Marcé conoció a fondo la estructura, el montaje de la novela norteamericana. Pero ese montaje de la novela norteamericana lo aplica en sus ficciones y lo aplica a personajes como el Pijo Aparte, desarraigados, desplazados, que llegan a una ciudad a habitar las partes periféricas, sí, las partes más humildes de la ciudad de Barcelona, pero que albergan un sueño. Y ese sueño es casi que una fantasía, y es lo que experimenta el personaje del Pijo Aparte. Javier Cercas dice por ahí en algún momento, refiriéndose a la novela de Las últimas tardes con Teresa, dice: la furia salvaje de Últimas tardes con Teresa, ¿sí? Dice también Cercas, es una novela que se sale de todo molde, ¿sí? Recuerda que esa novela concursó, si mal no me equivoco, gana el premio Biblioteca Breve en 1965 y se 66. lo gana Boquitas Pintadas de Manuel Piuy. No, pero espera, él sí recibe el premio Biblioteca Breve, él sí recibe el premio, sí, no, pero no, bueno, ahí podemos estar los dos equivocados. Él sí recibe el premio Biblioteca Breve y creo que es por Últimas tardes con Teresa, donde queda finalista sí, pero no sé si ahí en ese mismo concurso pero recordemos que su primera novela es la que queda finalista, la de Encerrados con un solo juguete, que también es muy interesante, Alberto, anotar. Fíjate que el Pijo es un muchacho, es un joven, ¿cierto? Que quiere este ascenso social, que viene de la marginalia y se enfrenta con este mundo de la división social, un poco como lo que sucede en Parásitos, esa película hermosa norcoreana que acabamos de ver, que es una obra maestra. En Encerrados con un solo juguete también estamos hablando del mundo de los muchachos, del mundo de esos chicos que están como en una situación difícil, que están como al borde de la delincuencia, al borde del crimen, al borde de acciones inmorales, no éticas, etcétera. O sea que estamos hablando sin duda de alguien que entiende muy bien primero la diferencia social, primero la imposición de un orden, de un régimen, porque es que una de las características que tiene los regímenes, digamos, dictatoriales, es que aparentemente todo está bien, ¿cierto? ¿Cómo puede uno, por ejemplo, comprender por qué el famoso milagro chileno sucede justo en la dictadura de Pinochet, por ejemplo, ¿cierto? Señor. Recuperemos el argumento de Encerrados con un solo juguete. Ajá.
Se trata de dos familias atrapadas en el entramado social de la Barcelona de 1949. Sí, Son las víctimas inmediatas de la Guerra Civil Española. por supuesto. Andrés, Tina y Martín son hijos sin padre. El padre de Andrés murió defendiendo las banderas de la Tercera República Española, y aquí vale la pena recuperar un dato biográfico de Marcé. El padre de Marcé, supuestamente él es hijo de un taxista. La madre muere apenas al nacer Marcé, y el padre se lo entrega a una pareja de amigos que no podían tener hijos, y esta pareja son republicanos. De hecho, el padre adoptivo de él es perseguido y su vida laboral es interferida por el régimen por su militancia. Y en alguna página Marcé se recuerda de niño con su padre adoptivo viendo a las huestes franquistas desfilar por las calles de Barcelona, y él recuerda y se recuerdan los dos llorando, ¿sí? Eso también para señalar de qué lado estaba la memoria, de Marcé. Y ya que utilicé la palabra memoria, es bueno recordar también que ese dispositivo narrativo de Marcé nos sirve para acercarnos de una manera libre, imaginativa, a eso que tú estás hablando, de esa España profundamente marcada por la dictadura, y donde el cine y los tebeos de don Marcial Lafuente Estefanía, todas estas historietas ilustradas, depositarias de esa literatura de cordel española del siglo XIX, de la cual estabas hablando, fue lo que ocupó la memoria del niño Juan Marcé, y que luego va a aparecer reiterativamente en sus novelas. Por supuesto. Fíjate, Alberto, que aquí estamos hablando, claro, el homenaje es a Juan Marcé, pero yo creo que cuando hablamos de Juan Marcé también estamos hablando de un homenaje a toda una generación de escritores, porque ahora que tú recordabas ese argumento de encerrados con un solo juguete, y volvemos a la diferencia de clase, y volvemos a las familias, digamos, como en oposición, y volvemos a eso que hoy lo llamamos la movilidad social o el ascenso. Pensaba que por esa misma época Rafael Sánchez Ferlosio escribe El Jarama, que también va por ese mismo lado de jóvenes que se agrupan de diferente, digamos, distinción social, pero que tienen para compartir unas preocupaciones por ese presente, unas preocupaciones por lo que viene. Estamos pensando, por supuesto, en autores que, digamos, intentan a partir de la literatura tratar de comprender lo que es anómalo, tratar de comprender situaciones sociales y políticas cómo hacerlas, cómo evidenciarlas. El sociólogo, el antropólogo, pues lo hacen a su manera, pero estos autores lo que hacen es justamente afinar ese mecanismo de la memoria. Me gusta mucho cuando lo dices de esa manera. Es como decirle a un lector, digamos, actualizar a un lector de lo que pudo haber sido crecer. En este caso, lo que nos dices de Marcé es muy significativo, ¿cierto? Un muchacho que es recogido por una familia, por lo tanto es un muchacho que crece en un lugar que no es el suyo, por lo tanto es estar por fuera del lugar, por fuera de su lugar de origen,
pues implica una suerte de inestabilidad, que es justamente lo que nosotros observamos en la obra de Marcé. Y entonces, ¿por qué a eso se le vincula el crimen? ¿Por qué se le vincula la corrupción? ¿Por qué se vincula la noche? ¿Por qué se vinculan los antros? A propósito de Lolitas Club. ¿Por qué, por ejemplo, en Ronda de Guinardó la ciudad aparece como un telón de fondo a propósito de un crimen? ¿Y por qué como esa necesidad de estar evidenciando el asunto de la muerte, pero a través, por supuesto, de un lenguaje exquisito, ¿cierto? Es decir, de un lenguaje muy bien elaborado, porque eso también hay que decirlo, Alberto, y yo no sé si tienes por ahí anotaciones al respecto. Cuando nosotros hablamos de estos escritores españoles, estos escritores españoles son muy completos, porque son escritores que no solamente escriben, no solamente construyen ficción, sino que también la piensan, también la valoran, la sopesan. Marcé no es el gran académico, no es el gran ensayista, como lo puede ser Javier Cercas, como lo fue Ferlosio, como lo fue Cela, ¿cierto? Como lo es Vila Matas, a propósito de otro hombre que sabe de la Barcelona profunda, Enrique Vila Matas, pero eso no es óbice para que en cualquier momento algo sirva de pretexto para potenciar una visión muy profunda de la literatura, del mundo, y en ese sentido estamos, en este caso, la muerte de Marcé nos recuerda el fortalecimiento de toda una generación de escritores muy ligados, y eso quisiera, Verón, que lo potenciaras ahora, muy ligados con una localidad. Tú lo dijiste. Aquí en Pereira tenemos una discusión muy interesante cuando se hace una pregunta por la existencia o no de la crítica literaria, lo cual inmediatamente nos hace pensar, existe un espacio concreto, se llama Pereira, es un espacio, un territorio pequeño, una geografía pequeña, no nos podríamos comparar con Barcelona. Barcelona tiene una memoria escrita supremamente amplia, porque además es un lugar de frontera, es un lugar de migración, es un lugar de confrontación y de tensión, catalanes, el País Vasco, la España profunda, radical, etcétera. Francia, la frontera, Portbou, que tú conoces también en el hallazgo en las huellas de Benjamin. Pero cuando yo digo, ¿por qué nos preguntamos en Pereira por la crítica literaria, como si a través de ella nos estuviéramos diciendo, ¿y dónde están nuestros libros? ¿Dónde está nuestra memoria escrita? Pereira ha sido también escrita, y ahora que pensábamos, por ejemplo, en el último verano de Tony Manero, de Gustavo Colorado, la primera pregunta que yo me hago, Alberto, es si quienes están pidiendo que haya una crítica literaria conocen el último verano de Tony Manero, si conocen el paisaje urbano del siglo que amanece, tu libro de poemas, si conocen los textos de Cavisa a propósito de las 5 noches, por ejemplo, si conocen la literatura de Silvio Girón, donde sin lugar a dudas está apareciendo la representación de la ciudad a nuestra manera, con nuestros recursos. ¿Qué tal uno podría hacer una especie de parangón entre los cuentos iniciales de Gustavo Colorado con Tony Manero, con las crónicas Rosas para rubias de neón, donde aparece nuevamente la ciudad, una ciudad que se moderniza por fuerza de las actividades ilícitas? Por ejemplo, con Esta cuadra es mía, de Hugo López Martínez, donde vuelve también a construir un espacio a partir de la ficción, y es en donde nosotros podríamos reconocernos que existen unos lugares, existen unos espacios que están allí representados, que es justamente lo que estamos celebrando en Marcé.
¿cierto? Estamos celebrando en Marseille cuando habla del cine, del teatro, cuando habla del antro, cuando habla de la biblioteca, unos lugares que tú como viajero puedes ir y recorrerlos y decir, aquí estuvo el escritor o aquí estuvieron los personajes de Marseille. Digamos que en ese orden me gustaría que hiciéramos una reflexión al respecto. Ya se va terminando el tiempo, entonces como para ir cerrando precisamente, Alberto, en este recordar a un gran escritor como Marseille, que es tanto como recordar una gran generación de escritores formados, Juan Goytisolo. En algunos momentos hemos hablado de Coto Vedado, sus 2 libros de memorias. En algún momento hemos hablado de Paisajes después de la batalla. De Macbara. Macbara, por supuesto. Hemos hecho también nuestra recordación precisamente de estos autores, diríamos, fronterizos, de estos autores que están ahí como en el límite de la búsqueda experimental a través de un lenguaje donde se recogen muchas voces, donde se recoge la voz del inmigrante, donde ahora que tú hablabas de Barcelona y una parte de Barcelona llena de ecuatorianos, por ejemplo, bueno, esa literatura recupera justamente todos esos registros de voces, digamos, en esa frontera que recibe, que desplaza, que masifica, etc. Rigoberto, creo que ahí entonces habría que hacer un pequeño paréntesis e introducir esa reflexión. Tú habías publicado muy en el principio del 2000 un bello texto de ensayo sobre la modernidad en Pereira. ¿Recuerdas? Pereira, visión caleidoscópica. Pereira, visión caleidoscópica. Y si hay algo que se le debe reconocer a tu trabajo, y habría que reconocerle específicamente a Pereira Visión Caleidoscópica, es la capacidad de establecer o de buscar diálogos intergeneracionales. Entonces, ese esfuerzo de tratar de ubicar la producción literaria con todas las debilidades que pueda tener en algún momento el texto, como todo texto tiene debilidades, es un ejercicio ensayístico de poder leer una tradición, una modernidad y unos visos de posmodernidad en esa ciudad pereirana, y estás buscando diálogos. A mí me parece que gran parte del éxito de una tradición literaria es que pueda establecer diálogos intergeneracionales y diálogos internacionales. Entonces, eso es un elemento muy importante. Yo percibo, y eso es una percepción, habría que corroborarlo con investigaciones más fuertes, en términos más empíricos, es que hoy nos encontramos en un momento como de unas demandas localizadas, locales, de reconocimiento, ancladas en los últimos 20 años de Pereira. Una vez se llega a tener la sensación, y no lo digo solamente con respecto a la literatura, lo digo también a otras áreas, es que se confunde la gestión cultural con la creación artística. Entonces es la capacidad que tengas de hacer gestión la que le permite al producto artístico imponerse. Y esa imposición está también atravesada por o un silencio, o una negación, o un desprecio, o un ocultamiento de lo que se hizo anteriormente. Tú habías señalado trabajos previos, agregaría también un ejercicio que se hizo semanal en Pereira, en el diario Las Artes, que fueron las señales para encontrar la ciudad, donde varios de nosotros planteó una cartografía imaginaria, literaria, sobre la ciudad de ese momento, ¿sí?
estábamos mirando la ciudad. ¿Qué queda hoy de eso? Entonces, un poco para señalar que hay como un afán de refundar a Pereira literariamente como a partir del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que queda atrás? Y el otro elemento, en ese paréntesis que habría que señalar, es una hipótesis que aquí hemos discutido mucho, es que por ser Pereira una ciudad marcada o a la que le han impuesto una supuesta vocación comercial, la cultura comercial implica la competencia, eliminar al otro. Esta es una ciudad con unas dinámicas, si se quiere, profundamente competitivas. Y esa competitividad implica también el egoísmo, implica el individualismo, implica también la negación e implica también una necesidad desbordada, muchas veces desesperada, de reconocimiento. Uno lo que percibe es que el reconocimiento llega por los otros y ese reconocimiento se da en la medida de que las obras van mereciendo ese reconocimiento. Ahora, ¿cuál es el papel de la crítica cultural o el papel de la crítica literaria? Bueno, tratarle de dar nombre, lugar a toda esa producción cultural que se ha dado en el tiempo. Lo que uno observa en esas generaciones, como la de Marcé, es precisamente como esa necesidad de establecer, de leer a los anteriores y tratar de construir a partir de ahí, saliéndome del paréntesis que habíamos hecho de la crítica literaria en Pereira. Es bueno como destacar que Marcé, en términos de con qué está, cuáles son los sustratos culturales con los que se está enfrentando Marcé. Marcé se está enfrentando con fenómenos como fueron la Guerra Civil Española, el marxismo, que va a ser importante en la primera mitad del siglo XX en España. De hecho, la República Española tiene mucho de elementos tanto del anarquismo como del marxismo, pero también el peso de la moral católica sobre la sociedad española y el papel que en la década de los 60 van a jugar los estudiantes. Cuando uno mira la narrativa de Marcé, o por lo menos esas primeras novelas de los 70, los 80, uno ve que ese tema está en juego. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos o los recursos que utiliza Marcé en sus novelas? Yo diría que es, por un lado, el elemento del folletín, de esa literatura popular, pero ya transformada en narración, en lenguaje puro, en narración, porque Marcé no es un intelectual, siendo un intelectual, Marcé no es un crítico literario, siendo no es un académico, no es un académico. Marcé no hizo carrera, ¿cierto? Ahí es bueno un paréntesis, y eso es bien bonito. Esa generación, la de Barral, la de Gil de Viedma, si se quiere, que eran señoritos de la clase alta catalana, lo reciben con los brazos abiertos, ¿sí? Claro, claro. Es su igual, porque es un escritor, es un imaginador. Entonces Marcé en sus narrativas va a desarrollar el folletín, el sarcasmo, que es presente, un sarcasmo corrosivo, y sus personajes casi que tienen una búsqueda anarquista de la libertad, diría yo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, simplemente aquí hay unos temas supremamente interesantes, supremamente, digamos, hondos, como para revisitar a un escritor como Juan Marcé, a propósito de su muerte,
un poco para decir, su literatura está ahí, está vivo entre nosotros, con una serie de obras que siguen teniendo una repercusión muy grande, a pesar de los cambios generacionales, de lo que decía Alberto ahora. Quizá también ahí hay una lección, hay un aprendizaje de cómo está la memoria escrita, cómo hay que ir a ella, cómo hay que dialogar con ella, cómo hay que buscar también en el pasado unas raíces y no en un presente continuo en el que simplemente puede haber ese vicio adánico de que la literatura empieza conmigo o el diálogo cultural empieza conmigo y de pronto olvidamos que si vamos a hacer un ejercicio, porque ¿qué es la crítica literaria sino un ejercicio del pensamiento? Pues primero tenemos que empezar por reconocer lo que hay y valorar lo que hay, no en ese sentido lastimero de a mí no me reconocen, no saben que yo existo, no, eso, digamos, dejémoslo para el partido de fútbol a propósito de la metáfora constante con el partido. Aquí estamos hablando de un diálogo de ideas, estamos hablando de un tejido, de una construcción y por lo tanto esperamos que a partir de ahí se pueda plantear una especie de actualización de unos temas y problemas que nos preocupan a todos como escritores, como profesores, pero fundamentalmente como lectores. De modo que, Alberto, muchas gracias por este diálogo tan ameno, por ilustrarnos tanto en ese conocimiento tan profundo que tienes de la obra de Marcé, de su vida, de su proyecto literario e intelectual. Y bueno, Carlos Vicente, quiero darte la palabra para que ya, por favor, pues digamos, cerramos este diálogo en el que yo me siento muy afortunado de haber podido dialogar con mi amigo Alberto Cabiza. Y yo de acompañarlos, de ver esta conversación, de escucharlos tan atentamente y muy agradecido ante todo de haber puesto en contexto una época, un tiempo diferente, un autor tan al parecer lejano como Juan Marcé en nuestra localidad y ante nuestra realidad como escritores. Mil gracias por este conversatorio tan delicioso, Juan, Rigo y Alberto, de verdad muy agradecidos por su sapiencia y sobre todo por traernos, ya mismo estoy completamente seguro de que muchos de nuestros espectadores, de los que han estado en este conversatorio, quieren leer a Juan Marcé y quieren entregarse un poco a esas últimas tardes con él, sobre todo en los tiempos en que la lectura nos va a poner en planos distintos. Carlos Vicente, estoy seguro que todavía en los viejos anaqueles de la Biblioteca Ramón Correa están esas novelas de Juan Marcé que nosotros tuvimos la oportunidad de leer y que seguramente habrá algún lector secreto que las ha seguido ojeando. Seguramente que sí, y aquí están, y obviamente podrán adquirirlas, prestadas, venir a leerlas en su momento cuando la biblioteca comience a operar de una manera más amplia. A ustedes dos, mil y mil gracias, y ustedes, queridos espectadores, queridos amigos oyentes que nos han estado acompañando, vamos a leer las preguntas que se están realizando y seguramente las responderá Rigo y Alberto a través del chat. Mil gracias por esta bella compañía en el primer Café Con virtual que hemos tenido. Hasta luego, Roberto, muchas gracias. Un abrazo para los dos. Alberto Antonio Verón, mil gracias. Buenas noches. Gracias por tu obra y gracias por acercarme. Chao a todos.